Y los conductores serían los principales promotores de la explotación infantil, esto por lo menos según la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia. Hoy lanzaron una campaña de verano: no des monedas, elegí otras formas de ayudar. Estás manejando por las transitadas calles asuncenas. Detienes tu vehículo en un semáforo y un niño de apenas 6 años, pero que a causa de su falta de nutrición no parece de más de 4, pega su frente bronceada por el sol del mediodía a la ventanilla del auto. Te pide moneditas. Y los grandes ojos esperanzados de este pequeño hacen que saques algunas que te sobran de la guantera y se las entregues. Para usted es un acto de bondad, pero en realidad está propiciando la explotación de este niño o niña. Ahora mismo el negocio es justamente pedir moneda. Y por sobre todo ustedes verán, si ustedes buscan un poquitito en cada esquina donde hay pidiendo niños moneda, va a haber un adulto cerca. Ante esta situación, la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia lanzó el operativo verano con la consigna "No doy monedas, pago mis impuestos". Hay mayor movilidad económica y es lo que hace que mucha gente dé dinero a un niño o la niña en la calle, creyendo realmente que eso reditúa en beneficio del niño, cuando que muy por el contrario muchas veces eso va a parar en manos de un adulto explotador, ya sea para la compra de alcohol, de drogas, y ese niño es utilizado. En la mayoría de los casos, estos niños ya son sujetos de subsidios por parte del programa Abrazo. Se busca con esto que los pequeños vayan al colegio y no requieran trabajar, pero los padres ven un negocio rentable en explotar a sus hijos. Hay responsabilidad de la familia, de la sociedad en general y del Estado también. Es por eso que apelamos a la ciudadanía en general de canalizar esa ayuda que pretende dar a un niño de otra manera. El niño ha dejado de ser un objeto de caridad para pasar a ser un sujeto de derechos, y es por ende que tenemos que darle ese enfoque de derechos a la protección que le brindamos a este niño, niña o adolescente. En el anterior operativo verano se registraron unos 500 niños en situación de calle, de los cuales la mayoría ya eran sujetos del programa Abrazo. Se estima que el número de pequeños se duplica en esta época del año.